Nosotros manejábamos todas las variables del proceso y visualizábamos todas las etapas. Por ejemplo, pues la elaboración de la cerveza tiene pues varias etapas que es, primero teníamos, la materia prima es la cebada. Entonces, el grano ya venía ya sea tostado o malteado, Sí. generalmente. Entonces nosotros teníamos que moler el grano primero, si el grano se ¿Granos muele, de qué? mande, ¿Granos de qué eran? de cebada. Ah, ok. De cebada malteada. O a veces depende el tipo de cerveza que quisieras hacer, si llevaba alguno grano para darle color o para darle sabor o mieloso, porque hay distintos tipos de Distinto grano de cebada. sí. Entonces, nosotros lo recibíamos la materia prima y nos tocaba ver del diseño de cómo se muele, porque hay un tamaño óptimo De partícula. de partícula. Porque en etapas posteriores, como la maceración, es bien importante la cantidad, el tamaño. Sí. Porque el grano es chiquito, es bien chiquito. Entonces nosotros usamos un molino de doble rodillo que si lo triturabas, no hacía una maceración eficiente. Ok. Teníamos una maceración del 60%, del 50%. Entonces, esa etapa era bien. Todas las etapas eran importantes, pero ahí era que el tamaño fuera correcto para que pudiéramos hacer una maceración correcta. Tomábamos muestreos para medir el tamaño del grano, la partícula, etcétera. Hacíamos un proceso fisicoquímico del agua porque la diferencia de la cerveza artesanal a la cerveza convencional es que la cerveza artesanal intenta replicar estilos de otros lugares. Órale. Entonces, el componente principal de la cerveza, ¿cuál es? El agua. Ujú. Entonces, si yo agarro un vaso de agua del río de aquí más cercano y agarro uno del río que está en Alaska, no sé, Va a sus ser propiedades diferente. físico-químicas del agua son bien diferentes. Incluso el sabor ya con Desde eso. dureza, alcalinidad, Ajá. sabor, pH, todo. Sí. Entonces, si ellos hicieron cerveza allá, ¿sabes qué? Pues yo tengo que replicar las condiciones que ellos tienen allá. Órale. Entonces nosotros pasábamos el agua por varios filtros para dejar el agua neutra. Y adquiríamos, y echábamos diferentes componentes químicos para adquirir la dureza del agua, alcalinidad y pH que ellos tenían, Órale. para que la cerveza se asemejara a esas condiciones. Entonces tratábamos el agua también, monitoreamos, hacíamos un poquito de instrumentación y control cuando monitoreábamos lo que es la maceración, porque es un tiempo determinado, a una cierta temperatura determinada, y pues se tiene que mantener constante. Ok. Es monitorearla y controlar la variable del proceso. Usamos varios filtros para homogenizarla, y al final pues teníamos que filtrar todo el líquido sin traer nada de sólidos suspendidos. Entonces, pues la cerveza se bulle, se lleva lúpulo, que es una parte bien interesante, porque tiene un olor bien extravagante, la verdad. Ok. Un olor huelen, la verdad, muy extravagante. Inclusive una vez me tocó probar uno, ay, amargos, amargos, pero yo creo que ni un gramo probé, Ajá. y extremadamente amargo. Ujú. Ok, Pero viene como todo concentrado ahí. son cápsulas, son cápsulas comprimidas chiquitas, chiquitas. Ok. Y también caras, ¿no? Y tienen un olor muy extravagante porque vienen de distintas partes del mundo. Órale. Entonces, ese es el otro componente que le da el aroma o el sabor a que tienen una cerveza de otro lado, porque llevan plantas o llevan de su región, pues. Vaya. Sí. Entonces, nosotros monitoreamos la fermentación también, que es la parte que yo creo que menos sabía, porque, pues, nosotros somos químicos, no Es bioquímicos. micro... Es microbiología, esa correcto. cosa, sí. Y la verdad, yo te puedo decir que soy malísimo para la biología. Ujú. Yo soy una persona que le gusta, pero no sabe biología. Y por más que lo intento, no se me pega. No sé por Ok. qué, es una característica que tengo yo, que la biología no se me pega. Soy mal para la biología. No, Siempre. pero tienes tus fuertes también. Sí, tengo mis fuertes, pero la biología jamás. Nada. Y he tenido muy buenos maestros, tuve buenos maestros, pero la verdad nada. Ok. Y monitoreamos la fermentación, que es bastante interesante porque a veces duraban hasta 24 horas, hasta a veces semanas fermentando. Ajá, sí. Y nosotros pues veníamos, tomábamos muestras, medíamos densidades, porque la densidad nos decía hasta qué tanto alcohol tenía para saber ya en qué punto estaba, porque la cerveza, pues, mucha gente cree que por el hecho de que es clara o oscura, la clara es menos alcohólica que la oscura, por el simple Ok. hecho del color, y no es cierto. Esto no es cierto, esto es lo que se ha hecho costumbre, pero no es cierto. Una cerveza más clara puede ser muchísimo más Depende ya de la alcohólica. concentración que traiga de Así alcohol. es, de alcohol, correcto. Y ya después nosotros también manejamos el proceso de embotellado y todo, desde que embotellamos las botellas. Por ejemplo, el proceso este que es de añejamiento se da cuando está en la fermentación o es después. ¿No sabes? Es más específico ya a vinos.
Ok. Estaba más específico a vinos o alguna bebida ya mucho más alcohólica. No te sabría decir con exactitud. Ok. Entonces el proceso de la cerveza pues ya se fermente después, ¿qué es lo que necesitas hacer? Después de que se fermenta, tomamos muestras y durante la fermentación también lleva más lúpulo o lleva la levadura, que es Ok. la otra parte pues, la que produce los alcoholes. Y después de que queda, por densidad y por gravedad, se sedimentan hasta abajo de la levadura Ujú. y se extrae completamente toda la levadura para ya después extraer la pura cerveza. Fría, Órale. fría. La fermentación generalmente se da entre 17 y 20 grados. Órale. Entonces ya se saca la cerveza y ya pasa pasa el proceso de carbonatación. Porque la cerveza ahí sabe plana, no tiene Burbujas. nada de burbujas. Digo, tiene un poco que genera la misma levadura porque también liberan Ajá. CO2, pero es muy leve, Sí. muy leve. Entonces lo sacábamos o de ahí mismo directo en el tanque usábamos unas piedras carbonatadoras para darle ese porcentaje de CO2. Generalmente lo dejábamos 2 días, Ok. varios días, dependiendo de qué tanto, porque a veces se sobrecarbonataban y pues tampoco es bueno que se Ujú. sobrecarbonata porque pura espuma, Sí. pura, completamente espuma. Y después de ahí la pasamos ya dependía si iba a ir en barriles o en botella, porque Ujú. no manejábamos lata, nada más barril y botella. Órale. Y ya pues se etiquetaba la botella, la lata y ya el barril se ponía en frío y ya Y pues, por tomar. ejemplo, en los procesos todos estos tienes que tener el control. ¿Qué tipo de análisis se hacen? Por ejemplo, cuando sale ya fermentado todo y vas a pasar a carbonatar, tienes que tener cierto, me imagino, cierto porcentaje de alcohol ya ahí y Sí, eso tienes que analizarlo. ¿Cómo lo analizan? nosotros tomábamos, el porcentaje de alcohol se mide lo midamos perdón. ¿Con los grados Brix y esas? Los grados Brix o con la misma densidad también se puede. Ah, ok. De hecho, teníamos un sensómetro, ya tomábamos una muestra. De hecho, todos los días teníamos que ir. Yo creo que todos los días tomábamos una muestra y mirábamos la densidad. ¿Sabes qué? Pues todavía le falta. Y llevábamos un registro. Ah, No, pues órale. ¿sabes qué? Tal día tiene tanto. Ahí sí dependía del alcance, pues. Pero también me decía qué tan eficiente había sido la maceración. ¿Por qué? Porque si había tenido una mala maceración, cuando la levadura entra y empieza a consumir, la levadura consume los azúcares. Es lo que a la levadura le interesa, consumir azúcares. Sí. Entonces hay cadenas de azúcares muy cortas y cadenas de azúcares muy largas. Entonces en la maceración, si el grano está bien molido en su parte óptima, tiene mucho acceso al almidón y el almidón se transforma y hace azúcares chicos, que es lo que más necesito yo porque la levadura prefiere comerlo lo más fácil que lo más largo. Ok. Entonces empieza a agregar un chorro de azúcares. Si la maceración fue bien, hay muchos azúcares fermentables. En la fermentación de la levadura hace rápido su trabajo y llega a la fermentación muy Órale. rápido. De hecho, tú lo puedes dejar seguir, digamos que su fermentación son 2 días, por ejemplo. Tú lo puedes dejar hasta un mes si quieres. Pero la levadura empieza a consumir, se acaban los azúcares cortos y empieza a consumir las cadenas largas. Y no es bueno porque empieza a generar otros compuestos que traen aroma o color o sabor diferente. Ya te sale vinagre ahí. Ajá, no tanto como a vinagre porque eso es más oxidación, Ok. pero le da otros aromas muy peculiares, como por ejemplo una vez me tocó que huelen a huevo podrido, a palomitas de maíz. A la bestia. Son compuestos que tienen unos aromas muy, muy particulares que son indeseables. Ok. Para la cerveza, bueno, en algunos casos son deseables. Entonces, si tuvo una buena fermentación, una buena maceración, la fermentación es rápida. Si no, es tardada, a veces dura muchos días, o depende de qué tanto alcohol también la quieras tener tú. Generalmente sí lo medíamos por la pura densidad. Ya que tenía la densidad, pues podíamos medir por los grados Brix también y ya ver cuánto porcentaje tenía. Y ya se sacaba si daba con la cantidad que nosotros queríamos.